El precio real, hablando de la economía familiar, de la economía empresarial, está con nosotros Manuel Romero Caro, economista. Bienvenido a Combaters. Buenas noches, ¿cómo están? Conversábamos, Manuel, sobre las empresas peruanas, cómo les va, y también este impacto de haber roto la barrera de los 4 soles, ¿no?, en el precio del dólar. Cuéntenos, por favor, cuál es la situación económica en este momento de nuestro país. Bueno, hoy día se ha producido lo que en términos bursátiles se conoce como un viernes negro. Han caído, bueno, ya venían cayendo desde ayer todas las acciones peruanas cotizadas en la bolsa de Nueva York. Hoy día profundizaron su caída. Hay empresas que han caído más del 15%. El EPU, que es un índice que engloba todas las acciones peruanas en Nueva York, también ha caído. En la bolsa peruana las caídas han sido mucho más pronunciadas. El dólar rompió la barrera psicológica de los 4 soles. Los bonos peruanos han caído en su cotización, ha aumentado el riesgo país. Entonces, esto ha implicado pérdidas de decenas de miles, de decenas de millones para muchas empresas y para personas naturales. Las personas naturales que tenían que pagar una obligación que vencía el día de hoy, lo han hecho al tipo de cambio vigente el día de hoy. Entonces se han perjudicado. Y las amas de casa van a sentir el impacto, pues es desfasado porque todavía hay stocks de productos que se importaron antes, pero cuando se acabe ese stock, ahí subirá, pues digamos, ya lo hemos visto, si sube la soya se afectan las frituras, si sube el maíz se afecta el precio del pollo, porque el pollo ensamblado tiene un 75% de maíz importado. Entonces ya esta película la hemos visto, y cuando ha ido subiendo el dólar, la razón por la que Castillo cambió de la política económica de Cerrón, que venía predicando en la primera en su vuelta, diario, y en la segunda vuelta hasta el debate de Chota, luego del debate de Chota que perdió y la masacre en el debate técnico, ahí vira, busca el equipo técnico de Verónica Mendoza y lo convierte a Frank en su vocero para estabilizar la cotización del dólar. Tan es así que ahí viene la invitación presidencial para ver si Julio Velarde se podría quedar en el Banco Central de Reserva. Pero Franque desarrolló una labor intensa tratando de calmar las expectativas de inversionistas y empresarios peruanos y extranjeros en gran número, y ellos más o menos ya habían depositado su confianza en esa persona. Entonces ahora viene la situación en que él consideró pertinente no jurar con el resto. Entonces la gran pregunta es, si él no juró porque tenía discrepancias con Bellido, ¿estas han desaparecido? Esa es la pregunta. En este momento estamos viendo la transmisión oficial de Presidencia de Perú. Manuel, vamos a esperar, en breve podría jurar, hasta que lo veamos con el fajín, no lo vamos a creer, ¿no? Y Pedro Castillo está listo ya para tomarle juramento a Pedro Franque, si es el caso, o a Aníbal Torres para el Ministerio de Justicia también. En su introducción, usted mencionó algo muy importante, ¿no? ¿Quiénes son los más afectados? Y me dio el detalle de las personas más afectadas por todo este tema económico. Las familias, ¿no? Quienes salimos a trabajar todos los días, digamos la clase media, ¿no es cierto? Y nos estamos olvidando en realidad de ese detalle. Entonces, jura Pedro Franque, sí, se confirma la transmisión. Vamos a escuchar. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Pedro Andrés Toribio Topilzin Franque Valde. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República,
Consejo de Ministros. Bien, entonces Pedro Franque asume la cartera de Economía. Don Manuel. New Budweiser Summer Patriotic. Habrá que ver en qué condiciones las asume, porque estos últimos días nos han demostrado lo que todos ya sabíamos, que Vladimir Cerrón tiene una llegada muy, muy importante y casi decisiva en este tipo de definiciones. Entonces, él en un video explicó, él tiene 14 preceptos económicos. Esos 14 preceptos económicos de Cerrón chocan frontalmente con el programa económico del Bicentenario que propugna Pedro Franque. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué nos garantiza que el día de mañana Cerrón no vuelva a criticar? Ahora, lo que ha trascendido, Manuel, es que Pedro Franque ha solicitado que Vladimir Cerrón no participe en ninguna reunión de Consejo de Estado. Pero Guido Bellido, bueno, sigue al pie de la letra del ideario. Vamos ahora a ver y escuchar la juramentación de Aníbal Torres en el Minjus. De la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Aníbal Torres Vázquez. Regístrese, comuníquese y ubíquese. Firman José Pedro Castillo Arroyos, presidente de la República, Guido Bellido. Muy bien, entonces Aníbal Torres liderará la cartera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del gabinete Bellido. Hablando de Bellido, Guido Bellido pues sigue toda la línea y el ideario de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón puede no estar presente en las reuniones en el Consejo, pero Guido Bellido pues es su representación, ¿no? Obvio. Entonces, en estos momentos, hay que decirlo, la palabra del presidente Castillo y su credibilidad ha quedado afectada, porque él respaldó públicamente a Cerrón, era su vocero económico designado por él, y él permitió de que sucediera lo que sucedió. Entonces ya los mercados internacionales, las calificadoras de crédito, los bancos, etcétera, ya han sentido esa desconfianza. Entonces lo que se necesita es dar algunas garantías de que en una semana, en un mes, en 2 meses, Cerrón no vuelva a hacer la misma jugada y estemos de regreso al inicio. ¿Cuáles serían esas garantías? Bueno, para empezar, que Pedro Franque explique en qué condiciones ha puesto él para regresar al Ministerio de Economía. Yo supongo que él, al ver lo que ha pasado y las críticas públicas que ha recibido de Cerrón muy duras, tiene que haber planteado, bueno, estas son mis condiciones si ustedes quieren que regrese. Bueno, que explique, porque si no, las calificadoras de riesgo nos siguen diariamente. Ya una de ellas ha manifestado que va a ser bien difícil que en las circunstancias actuales el Perú mantenga su calificación. Si al Perú le bajan su calificación crediticia, eso se traduce en un mayor costo financiero y en una menor disponibilidad de financiamiento. En un momento en el que el señor Castillo ha hecho una lluvia de ofertas postelectorales, pero no las ha cuantificado. Entonces, las calificadoras de crédito lo primero que miran es la situación fiscal, porque es de ahí donde va a salir para pagar las deudas soberanas que el Perú tiene afuera. Entonces, ese es un primer tema. El segundo tema es, no es posible, así repito, es imposible, ya se ha tratado desde la época de Ollanta Humala,
de reactivar la economía solo con el concurso de la inversión pública. Es muy pequeña la inversión pública comparada con la privada. Entonces, el señor presidente no ha dado una sola seña hacia los inversionistas para que puedan recuperar la confianza, porque la inversión privada es la única manera de generar empleo sostenible. Porque estos programas de apoyo temporal al empleo que ha mencionado el presidente, bueno, son programas coyunturales y se termina cuando la caja fiscal empieza a apretar. En cambio, la inversión privada es sostenible y es la generación de empleo más sana. Entonces, ese es un segundo tema que tendría que aclarar Franque, ¿no? Pedro Franque, ¿qué línea debería seguir respecto a los proyectos mineros? El primer conflicto social para Pedro Castillo es el que en este momento se desarrolla en Chumbivilcas, ¿no? Tenemos un problema en el corredor minero del sur. Desde el gobierno de Ollanta Humala, el gobierno de PPK, el gobierno de Vizcarra, creando altas comisiones para poder resolver este problema. ¿Recuerda usted la paralización que hubo? Se creó, se designó a la alta comisionada Paola Bustamante para resolver y establecer una mesa de diálogo en el corredor minero del sur y este conflicto que hubo con las Bambas. Edmer Trujillo era ministro también de Transportes, también tuvo que participar en ese momento para resolver ese conflicto. ¿Qué significa rentabilidad social? Y si no tiene rentabilidad social un proyecto minero, simplemente no va. El presidente Castillo ha dicho que van a inaugurar una nueva manera de hacer los proyectos de inversión. Y a renglón seguido mencionó lo que tú acabas de mencionar, que es la rentabilidad social. Eso no es ninguna primicia ni es ninguna novedad. El muy publicitado SNIP, no sé si se acuerdan ustedes del SNIP, que era el sistema de evaluación de proyectos para los proyectos públicos, e incluía la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Es decir, para no malgastar el dinero en un proyecto tenía que tener el SNIP. Eso no impidió toda la corrupción que hemos... Y los elefantes blancos. Entonces, eso no es ninguna... Pero sí se puede utilizar como una herramienta técnica, entre comillas, para vetar ciertos proyectos mineros. Sin rentabilidad social simplemente no va, nos dice Pedro Castillo. ¿Qué le parece, Manuel, si revisamos una nota sobre el conflicto, el primer conflicto social para Pedro Castillo en Chumbivilcas? La tierra del premier Guido Bellido está de huelga. A la compañera le están golpeando a la compañera, siendo dama, le están golpeando. Y es que por más de 8 días, las comunidades campesinas han bloqueado el corredor minero en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, como parte de sus protestas contra la circulación de vehículos pesados de la empresa minera MMG Las Bambas. Estas comunidades solicitan ser proveedoras de la minería, a cambio de prestar sus terrenos ubicados en el corredor vial para que la empresa minera pueda trasladar sin problemas los minerales. Introducing the new Bud Light Seltzer Retro Summer Pack. Por esa razón, ayer la compañía se reunió con los habitantes de los distritos de Capacmarca, Valille y Santo Tomás, pero no llegaron a un acuerdo. Según versiones periodísticas, en un primer momento la minera aceptó las propuestas campesinas. Sin embargo, ellos pedían firmar un contrato, lo que terminó rompiendo el convenio. Por atrás están rodeando. Otro pedido de los campesinos va en relación a la contaminación ambiental. Según ellos, el polvo y el ruido que producen los camiones perjudican la salud de la población. Según el Ministerio de Energía y Minas, desde abril y mayo vienen realizando coordinaciones con los dirigentes para llegar a un acuerdo con los representantes de la empresa minera. Sin embargo, hasta el momento todo sigue igual. Toda esta situación ha llevado a los habitantes de la provincia de Chumbivilcas a una protesta que no se sabe cuándo acabará.
Mientras tanto, el premier Guido Bellido brilla por su ausencia y hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto. Le están golpeando a la compañera. Es siendo dama. Dama, le están golpeando. Muy bien, ¿qué le parece esta nota? El conflicto en el corredor minero del sur tiene ya varios años y este tema de los camiones tiene que ver también con algunas diligencias o digamos, negociaciones muy oportunas en los gobiernos de Ollanta, Humala, de Pedro Pablo Kuczynski, y por eso tenemos el problema hasta el día de hoy. Pero usted me ha mencionado, mientras escuchábamos la nota, Manuel, el tema de los empresarios chinos también en el sector minero. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el presidente Castillo ha mencionado durante la campaña electoral que él tenía ventajas comparativas frente a otros mandatarios para poder solucionar las protestas y las movilizaciones sociales, dada su extracción sindical. ¿Ya? Bueno, este es un ejemplo, es el primer desafío que ponga esas ventajas comparativas en acción, porque obviamente estamos en un ciclo importante de los precios de los minerales. Entonces, si no aprovechamos en exportar la mayor cantidad de toneladas métricas a estos precios, va a haber no solo menos utilidades, sino va a haber menos canon a repartir en efectivo. Se supone, vamos a ver si es que Castillo sigue o no la recomendación de repartir el 40% en efectivo directamente a la avena. A ver qué, si él dice que está a favor de los trabajadores, que siga pues ese consejo. Entonces, no podemos estar grabando y perdiendo el tiempo de una vez pato o gallareta. O sea, este proyecto iba a tener un mineroducto. Eso era con los suizos, pero después con los mismos que están en Titaya. Entonces iba a haber un mineroducto y después iban a ir encapsulados. Pero después vinieron cientos de camiones que reemplazaban al mineroducto y ahí es donde han empezado las propuestas. Entonces es una oportunidad de oro de Castillo que nos demuestre sus ventajas y que pueda solucionar ese problema en este momento de precios internacionales y que parece que va a ser un ciclo largo. Sí, justamente lo que usted acaba de señalar y el tema del mineroducto es lo que pudo haber resuelto este problema, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se decidió por los camiones y demás? Pero bueno, Cajamarca, ¿no? La región de Pedro Castillo, una región liderada por Gregorio Santos, condenado por corrupción, iba, por supuesto, a desarrollar el proyecto minero Conga. Finalmente eso no se dio. ¿Qué significa para nuestro país que un proyecto de esa envergadura no se dé? Bueno, es que nosotros tenemos paralizados un conjunto de aproximadamente 15 proyectos mineros de regular dimensionamiento que tienen todos sus estudios concluidos y solamente le faltan los aspectos sociales, digamos, los aspectos sociales, no los legales, porque con eso ya han cumplido. Entonces, hay que ser muy claros. El Perú tiene 2,5 millones de toneladas métricas finas el año pasado. Y Chile tiene más de 5 y pico, o sea, más que nos duplica. Entonces, nosotros debemos aprovechar esta coyuntura de un superciclo de los minerales para poder cerrar la brecha con Chile que se nos está ampliando. Entonces, esta es una oportunidad de lanzar esos 13 proyectos, obviamente que cumpliendo todas las condiciones legales que ya las han hecho, pero lo que falta es simplemente lo mismo que pasa en Tía María, que han cumplido con todo, pero no lo dejan empezar las operaciones. Bueno, ¿qué dijo Vizcarra en una reunión en donde no se permitió grabar, no fue pública? Señaló, bueno, si no quieren acá las autoridades locales, bueno, simplemente Tía María no va, ¿no es cierto? Y públicamente decía que no se iba a respetar el contrato y por supuesto que iba, ¿no? Y en interna con los, digamos, las autoridades de la región, simplemente no va.
ese gesto estamos viendo en Pedro Castillo cuando él habla de rentabilidad social? No me queda claro, ¿a qué se refiere? La rentabilidad social del proyecto tiene una metodología determinada, pero todo ello está en función de los supuestos que puedas hacer para hacer dicha rentabilidad. Pero ya hemos visto proyectos con rentabilidad social inclusive negativas, terminaron aprobándose. ¿Qué otra condición debe establecer Pedro Franque para quedarse en el ministerio con Guido Bellido como titular del gabinete y representación de Vladimir Cerrón? Hay que decirlo claramente. Hay una muy clara, y que ese es el problema de fondo, ese es el partido de fondo, porque estamos haciendo calistenia al borde de la cancha, que es el tema de el paquete referéndum, asamblea constituyente, nueva constitución. Pedro Franque muy claramente lo dijo hasta en 3 oportunidades, que para desarrollar el plan económico del Bicentenario no se necesitaba modificar el régimen económico de la Constitución. ¿Y qué ha dicho el presidente Castillo? El presidente Castillo ha dicho que, por ejemplo, en el tema de el rol subsidiario del Estado, ha dicho que sus 2 alfiles, en el caso de la banca va a ser el Banco de la Nación, que ya está, que va a salir a competir ¿está bien? Con la banca privada. Y por el otro lado, Petroperú, el del elefante blanco de la refinería de Talara, que va a estar en todo el ciclo productivo comercial: exploración, explotación y transporte. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Pedro Franque o al otro Pedro? Porque eso que está hablando es parte, el régimen económico de la Constitución del 93 tiene 3 o 4 columnas sobre las que descansan: el rol subsidiario del Estado, el tema de independencia del BCR que no pueda financiar, el tema de los contratos ley y el tema de la propiedad del subsuelo. Y estos, por ejemplo, el caso del subsuelo lo ha mencionado también el presidente Castillo. Entonces, la pregunta es, si regresa, ya regresó Franque, ¿va a ratificar su punto de vista y va a prevalecer sobre las ideas de Cerrón y Castillo? Ese es algo fundamental. Nadie invierte si hay problemas. Si tú vas a comprar una casa a un precio barato, pero te dicen que hay problemas estructurales, tú dices, bueno, yo primero espero el informe de los estructuralistas. Es lo mismo. Nadie invierte si le van a cambiar las reglas del juego. Entonces, además, no lo van a poder hacer. No tienen los votos. Ya han visto que el número de votos, casi 80 votos que se opusieron al gabinete Castillo, y cuando hubo la mesa directiva. Bueno, algunos consideran que la designación de Guido Bellido es justamente para confrontar y que finalmente no reciba la cuestión de confianza, ¿no? Y del otro lado señalan que se debe dar la confianza al gabinete de Guido Bellido y ver qué hacen, ¿no?, con la confianza. ¿Sabe qué es lo más triste? Ya en el 83, cuando Henry Pease era presidente del Congreso, se quiso cambiar el régimen económico en la Constitución. 2 años y medio paralizaron las inversiones y al final no se hizo nada. Muchísimas gracias, Manuel Romero Caro, por estar aquí y por explicarnos estos temas que justamente se dan con la designación de Pedro Franque. Finalmente tenemos ministro de Economía. Muchísimas gracias. Ok, buenas noches. ¿Quieres mayores beneficios para tu plata de la AFP? Trasládalos a Caja Sullana. Con tu cuenta AFP podrías aumentar el 25% de tu depósito a través de varios sorteos. Recuerda que al enviar tu solicitud del traslado de tu plata, consigna el número de CCI de tu cuenta AFP Caja Sullana. Recuerda, juntos lo extraordinario es posible. Regresamos.